Muy buenas noches. La Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias de la Educación, la Cátedra de Evaluación Educativa, les da la cordial bienvenida a la tutoría número 1 de la asignatura Evaluación de los Aprendizajes, a cargo de su servidor y tutor calificador del curso, José Alejandro Mora Morales. Esta tutoría número 1, que habla acerca de los desafíos que enfrenta cada centro educativo, vamos a aplicar primero que todo las normas de etiqueta. Vamos a mantener el micrófono apagado durante la realización de la misma. Tener la opción de video deshabilitada. Para consultas o intervenciones, me van a activar la cámara si gustan y hacen la consulta. Pueden interrumpir durante el transcurso de la tutoría cuando tengan alguna duda, sin necesidad de levantar la mano. Muchas veces no se visualiza esa manita durante la realización de la tutoría, entonces no se preocupen ni tengan miedo en interrumpir, ya que eh, puede mejorar la comunicación entre ustedes y mi persona. Vamos a hablar aspectos generales de la evaluación del curso, de la asignatura, y también enfocarnos en los retos de la evaluación de los aprendizajes, en las generalidades de la evaluación, la didáctica de la evaluación. Vamos a hablar un poquitito de qué es evaluación auténtica, alternativa, tradicional y por competencias, qué es un informático evaluador y cuáles son las características. Y dudas de las actividades, en especial de la tarea número 1, que corresponde a un cuadro de 4 entradas. Con respecto a las generalidades del curso, tengo un micrófono activado. A tener reunión. Sí, tutoría. Tengo un micrófono activado. Muy bien, retomo la tutoría. Con respecto a las generalidades del curso, es importante comprender y recordar que la automotivación siempre debe estar presente. Recordar por qué estamos acá, cuáles son las expectativas que tengo y la importancia de este curso para su vida profesional y obviamente para avanzar más pronto con la carrera. Leer es fundamental, se les ha ofrecido un libro que tiene toda la información básica y necesaria para poder realizar los trabajos respectivos, pero también otro material que se encuentra en la plataforma, libros de consulta, noticias, artículos, blogs, páginas y videos que refuerzan cada uno de los temas y que es importante poder visualizarlos para ampliar un poco más el conocimiento. Respetar al autor, siempre cuando tengan que realizar un trabajo y realicemos una copia textual de alguien, lo importante es reconocer a ese alguien. Entonces, toda copia textual o parafraseada debe de referirse. Debe de referirse. ¿Quién lo hizo? El año principalmente. Muchas veces dudamos en anotar una referencia pensando que está mal redactada, pero es mejor una referencia mal realizada que no referenciar al autor. Recordar que hasta el parafraseo o resumir con mis palabras o dar la idea general con mis palabras elaboradas por algún autor, pues obviamente requiere también una referencia bibliográfica. Entonces, esas partes de citaciones, pues basarnos en lo que es las normas APA, en este caso, APA 4. La comunicación con el tutor y con los trabajos grupales es sumamente importante. Cada dudita que tengan, pues realízala conmigo en tiempo y forma. Recordar que yo me conecto de lunes a viernes a la plataforma y ahí puedo visualizar sus dudas y aclararlas con tiempo.
No dejemos para el final el trabajito, porque muchas veces lo realizamos el mismo domingo de entrega y obviamente hay dudas o aspectos difíciles de comprender, pues que obviamente ustedes tendrían que aclararlos con tiempo. En lo que corresponde a los trabajos grupales, pues recordar que estamos preparándonos para un campo como es la educación. Entonces, en algún momento, pues obviamente van a ser comités de trabajo, van a ser líderes educativos, van a trabajar con padres de familia, van a trabajar con estudiantes y como todo proceso de socialización, es difícil en ocasiones realizarlo. Pero eso es una habilidad blanda que deben de desarrollar, la comunicación, el aprender a expresar, el aprender a trabajar en equipo. Los trabajos grupales no se justifica de ninguna manera su realización de forma individual. Entonces, en el momento en el que se presente ese trabajo grupal, tratar de comunicarse desde el primer momento, el lunes que inicia, pues ese lunes nos conectamos y empezamos a trabajar. Las preguntas, ¿a quién se las realizo? Muchas veces realizamos consultas en grupos de WhatsApp que hay externos y obviamente se van a quedar con el criterio de varias personas. El problema es que eh, el tutor es el que tiene la obligación de aclarar esas dudas. Entonces no nos podemos basar en cuestionamientos o indicaciones de otras personas. Lo importante es aclarar conmigo a primera hora. Debemos ser observadores. Uno de los aspectos más básicos que remonta la evaluación en los contextos educativos es aprender a observar a ese estudiante, a ese niño, a ese muchacho que está inmerso en nuestros procesos educativos. Conociéndolo bien, vamos a comprender sus necesidades, vamos a comprender cuándo evaluarlos, vamos a comprender por qué evaluarlos y también vamos a comprender el cómo debo evaluarlos. No dejar las labores para el final, ya les indiqué, no dejar todo para el último domingo, los últimos 3 días, sino empecemos desde el primer momento, observemos, leamos, veamos las dudas, recabemos información y si ya tengo todo, pues ya puedo estar tranquilo y desarrollar ese trabajo. Y como educadores no podemos dejar de lado la importancia de la redacción y de la ortografía. Tener mucho cuidado cuando estamos redactando. Muchas veces el Word nos da la corrección de manera automática, pero de lo contrario, pues obviamente visualicémoslo con tiempo, leamos, veamos cómo redactamos. Lo de la tilde diacrítica me fallan mucho, los signos de interrogación, el concepto de párrafo. A veces se les solicita, escriba 3 párrafos acerca de, y lo que me hacen es una oración extensa de 5 líneas, sin punto y a veces hasta sin comas. Entonces, recordemos que un párrafo es un conjunto de oraciones, mínimo entonces tiene que tener 2 oraciones y esas ideas separarlas por un punto y seguido. A veces se les solicita una introducción, una conclusión de una página, dice máximo y mínimo una página y solamente me ponen unas líneas. Entonces, obviamente, eso en la escala de calificación tengo que valorársela de una forma más, con menos puntuación. Importantísimo, cada vez que realizamos una tarea, tomen el tiempo para autoevaluarse con esa tarea. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues cojo la rúbrica de evaluación de la misma y con base a eso voy viendo. ¿Tengo la introducción? Sí. Cuando veamos instrumentos, ¿tiene el encabezado? Sí. ¿Tiene el objetivo? Sí. ¿Tiene eh, los indicadores dicotómicos? Sí. Los criterios dicotómicos. Todas esas cositas que les va solicitando la rúbrica, pues poquito a poquito vamos viendo si lo hice, porque eso muchas veces es lo que les disminuye. Omitimos esos aspectos. Si les pido citas, pues realizan la cita, revisen cuántas son. Eso también se califica. En el trabajo colaborativo, la participación en el foro de acuerdos, eso se califica.
Entonces, no perdamos puntos por mínimos detalles que al final nos puede hacer falta para poder lograr de gran manera esto. Y lo que les he recalcado, eviten el plagio. En las asignaciones, este cuatrimestre tenemos 5 asignaciones. La primera es un cuadro de 4 entradas. Más adelante, al finalizar la temática del día de hoy, les voy a explicar esa tareita. La segunda es un portafolio digital. En la tercera vamos a analizar un estudio de casos. En la cuarta, el portafolio virtual, que es el trabajo colaborativo o grupal en grupitos de 4 o 3 personas. Seleccionados al azar, y el último es una propuesta didáctica con la que cerrarían el curso. El plagio. ¿Qué es el plagio? El plagio es tomar ideas de un autor sin reconocerlo. Los casos más frecuentes es me copian párrafos de direcciones de internet y no indican cuál fue. O el famoso parafraseo, que ya les indiqué que es tomar con mis palabras las ideas de los otros y así las anoto, pero igual eso requiere una referencia. Entonces, eso hace que se evalúe con un 1 su trabajo, si encuentro estos casos. Igual cuando tenga que realizar un planeamiento, uno ya conoce muchas veces los planeamientos que se encuentran en línea y demás. Entonces, uno está familiarizado. Este curso lo he impartido varios años, entonces también sé por lo general las páginas de internet donde muchas veces sacan información. Entonces, no nos desgastemos ni nos pongamos en riesgo copiando para después tener que vivir las consecuencias del mismo. Recordar que el artículo 27 del reglamento estudiantil dice en su inciso E que cometer plagio en cualquier instrumento o estrategia de evaluación en sectores de investigación académica que se considerarán faltas graves o muy graves según se regula en otros artículos de este mismo reglamento. Es una falta leve. ¿Y cómo se sanciona según el artículo 30? Con una amonestación escrita emitida por el funcionario y en caso de plagio académico comprobado, perderá el puntaje asignado al trabajo académico del total de la nota. Entonces, hay un fundamento en el reglamento estudiantil que ya no nos permite cometer estos errores. Recordar que las referencias es normas APA 7 o 4 versión internacional. Por conectividad, voy a apagar la cámara. La primera unidad nos va a enfocar el tema retos de la evaluación de los aprendizajes. Y aquí comenzamos a analizar las principales temáticas para esta tarea número 1, cuadro analítico de 4. Reitero, como se les indicó al inicio de la tutoría, en caso de dudas, nada más interrumpen con toda confianza, no es necesario el levantar la mano. Muy bien. Vamos a hablar un poquitito de las generalidades acerca de lo que fue la aparición de las tecnologías de la información, cómo se ha llevado ese proceso, que fue la virtualización, que es la aparición de las herramientas, lo que es una realidad de la virtualidad, y nos vamos a enfocar en ejemplos de nuestra sociedad que se han presentado en esto. Vamos a remontarnos a hace muchos años, cuando empezaron, o llamamos, estaba en pañales el proceso de las tecnologías. ¿Quién no va a recordar o ha visualizado aquel primer celular que se desarrolló, que por lo general era una cajita
y muchos tenían esa famosa cajita que no tenía ni WhatsApp, no tenía aplicaciones, no tenía ni internet y únicamente servía para realizar llamadas. ¿Y cómo vamos a comparar ese primer celular con los celulares que están saliendo en este momento? Y la variedad de características y modelos que han aparecido y han cambiado el significado del uso de la tecnología celular. En la computadora, vamos a recordar ese proceso de cuando en una simple máquina de escribir nosotros empezábamos a desarrollar los trabajos, aquellos cursos de mecanografía que se llevaban para lo que hablemos los técnicos de secretaría en algunos colegios técnico profesionales, y el aprender a utilizar eso, el aprender que se borraba con corrector, ya después apareció un corrector para máquina de escribir, se innovó con la máquina de escribir eléctrica, que ya nos daba un trabajo más personalizado. La máquina de escribir eléctrica luego nos apareció con una pantallita donde nos permitía escribir toda la oración, todo el texto, y después le dábamos un enter o una teclita para que apareciera, ya se pudiera digitalizar en la hoja. Las primeras computadoras, la computadora hoy en día, las impresoras, cuando empezó la parte de el desarrollo y la utilización de un Bluetooth, las impresoras inalámbricas, la computadora de escritorio que evolucionó a una computadora portátil, ya la aparición de tablets, la aparición de otro montón de aspectos tecnológicos que nos han dicho que esto poquito a poquito ha ido avanzando, y eso nos da puertas a que con el pasar de los tiempos y los avances en conocimientos, pues obviamente vamos a seguir recibiendo muchas influencias de esos avances tecnológicos. ¿Y esto en qué influye a nivel social? Influye en la economía del país, influye en un plano político, tanto a nivel nacional como internacional, y no vamos a dejar de lado que influya, pues obviamente, en las tendencias educativas. Si nos vamos a la política curricular vigente, pues obviamente una de las dimensiones en la que se enfoca la transformación curricular implica el uso y el desarrollo de las tecnologías a nivel de clase. Y nos vamos a ir enfocando a esa parte de la educación. ¿Por qué? Porque hace muchos años, hablemos de hace unos 20, más de 20 años, los dispositivos electrónicos a nivel de clase eran mínimos. Ahí por los años 90, con la política curricular vigente en ese momento y aparición, en este caso, por ejemplo, de la famosa Fundación Omar Dengo, que creó un convenio con el Ministerio de Educación para proveer a ciertos centros educativos de su primer laboratorio de cómputo, son acercamientos que ha tenido el país en el campo tecnológico. Y poco a poco eso fue evolucionando. Empezaron con poquitos centros y llegó a abarcar ya a instituciones con laboratorios de informática, con mobile labs, que eran portátiles que se distribuían por las diferentes aulas, hasta un préstamo de computadoras para que el estudiante se las llevara a su casa. Y otros convenios como Kirostansi, además de la Fundación Omar Dengo, que les permitía a varias instituciones, hablemos de campos rurales, de poder tener ese acercamiento en la tecnología. Nos devolvemos con el pasar del tiempo y recordemos aquellas clases sumamente magistrales, aquellas clases en las que a través de dibujos y una pizarra con tiza, pues obviamente nos desarrollaban los conocimientos necesarios. Pero esta tecnología lo que nos llevó fue a un acercamiento un poquitito más real. Primero empezamos con una proyección de filminas y eso nos permitía ver imágenes.
que era como un PowerPoint en ese momento. Con el pasar del tiempo y la incorporación de la computadora, pues ya podemos empezar a ver proyecciones en computadora. Con el desarrollo y adquisición de Internet a nivel de de la mayoría de las zonas del país, pues obviamente ya podríamos accesar a videos en YouTube y poder ir observando y tener un acercamiento a la realidad, para que independientemente de los contextos pudiésemos ver en distintos modos cómo las temáticas se pueden desarrollar haciendo uso de esa tecnología, que muchas veces fue desperdiciada. Sí. ¿Por qué? Porque hay docentes que hoy en día inclusive la utilizan nada más para proyectar y poner a sus estudiantes a copiar. Es decir, ya no copiar el docente. ¿Qué problema tenemos ahí? No está el modelado de la escritura docente. Pero muchos docentes lo utilizan para eso. Es mínimo lo que te lo utilizan para proyección de videos. O hoy en día podríamos hablar de inversión o trabajo con juegos educativos. Pero eso es parte de ese avance tecnológico, de esa necesidad de preparación por parte de las personas docentes para lograr que se pueda trabajar a nivel institucional ese proceso de formación. Y es que toda persona, todo sujeto, todo estudiante, recordemos que el fin de la educación es preparar al estudiante para que salga de nuestros salones a desarrollar los conocimientos que se han amoldado a nivel de clase. Ese conocimiento que ya trae el estudiante, que el docente como facilitador se lo amolda, lo ayuda a acomodarse al proceso de acomodación. ¿Para qué? Para que él vaya y a la sociedad en la que está inmerso, en la pulpería, con la familia, con los amigos, pueda aplicar esos conocimientos y poder desarrollarse en sociedad. ¿Por qué? Porque la educación es moldeable, es adaptable, se basa en aquellos cambios de tipo social, político y económico según las necesidades que la sociedad está exigiendo hoy en día. Las tecnologías pues obviamente van a influir en la formación de esa persona y siempre van a buscar brindar un apoyo para formar un sujeto que sea adaptado a la sociedad. Y como lo hemos mencionado anteriormente, a las necesidades de esa sociedad en la que están inmersos, a las exigencias políticas, a las exigencias económicas y obviamente a las exigencias sociales de una sociedad demandante. Entonces, todo esto que es educación, evaluación de los aprendizajes, son procesos que se van a ejecutar constantemente y que deben adaptarse a las tendencias de la época, a los intereses, a los conocimientos, a las habilidades que se les necesita en ese momento. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar un poquitito del concepto de evaluación, primero tenemos que separarlo del concepto de juzgar, de medir. Medir es dar una observación simple. ¿Lo domina o no lo domina? A nivel numérico, medir es poner un numerito, pero ese numerito, ¿qué me va a significar a mí? La evaluación de los aprendizajes va un poquitito más para allá. ¿Por qué? Porque me va a permitir primero emitir un juicio de valor. Eso es medir, emitir un juicio de valor. Pero para transformar ese juicio de valor en una evaluación, lo que debo hacer es tomar una decisión con ese juicio de valor. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer?
y para qué. ¿Por qué? Porque hablemos de un proceso de evaluación en este momento, a nivel social. Si yo voy a comprar unos tomates al mercado, los voy a observar. Recordar que en la parte, al iniciar el curso, dije, como futuros educadores o educadores en ejercicio, uno de los puntos básicos que debo tener siempre va a ser la observación. Entonces, si yo voy a comprar unos tomates, voy a observar esos tomates, voy a tomar un montón de observaciones. Primero, ¿de qué tamaño son los tomates? Porque si yo vivo solo, por ejemplo, no necesito tomates muy grandes, a excepción de lo que vaya a realizar. Los quiero verdes, más o menos verdes, los quiero maduros, porque yo ya tengo una imagen de qué voy a hacer con esos tomates. Si voy a hacer una salsa, los voy a necesitar muy maduros, por ejemplo. Y otro punto importante que yo puedo observar con esos tomates es el precio. ¿Es el precio adecuado? ¿Es un precio muy elevado? ¿Es un precio con el que estoy acostumbrado, familiarizado? Y cuando yo tengo todas esas observaciones, pues tengo que tomar la decisión. ¿Lo compro? No lo compro. Entonces, la evaluación siempre va a estar inmersa en un proceso educativo. La evaluación va a estar inmersa en la sociedad en la que vivo. Siempre evalúo. ¿Por qué? Porque siempre hago observaciones para tomar una decisión. Y más adelante lo vamos a enfocar con más ejemplos. Y lo vamos a ver a nivel de clase. Pero es importante recalcar la importancia de que las tecnologías de educación se van a adaptar a la actualidad, a esas necesidades que yo tengo hoy en día, a esos avances tecnológicos que se me están presentando hoy. Y es que el usar las TIC en salones de clase, hablemos las instituciones que tienen laboratorios de informática o inclusive aulas virtuales para algunos cursos virtuales que se presentan, nos va a manifestar un reto al sistema educativo. Y ese reto va a estar basado en el logro, primero, de tener educadores que sean capaces de utilizar las tecnologías como una herramienta de mediación, como un apoyo, como un acercamiento a la realidad. ¿Y por qué es un reto para la formación de docentes? Porque lastimosamente hay muchos docentes que utilizan esa tecnología hoy en día nada más para proyectar. Tenemos docentes que le tienen miedo a esa tecnología y los maestros y educadores que somos viejitos, ya de añitos, pues hace muchos años todo era papel y lápiz. Hablemos de un registro de calificaciones. Y hoy en día todo, había que calcular todo mediante calculador, obviamente. Pero hoy en día, muchos de estos procesos se minimizaron con la utilización de registros electrónicos. Pero curiosamente hay docentes que pagan para que les realicen esos registros electrónicos. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que todavía tenemos docentes que le tienen miedo a la tecnología. Hace unos añitos estuve en una defensa de tesis y la
futura docente, nos presentó un cuaderno con toda su tesis a mano. Un borrador hermoso, que uno decía, sacó tiempo para hacerlo, lo analizó. Pero cuando dio la explicación de ese hermoso trabajo que tenía escrito en un cuadernito, la justificación fue que lo hizo ahí porque ella no sabía utilizar la computadora. Y estaba ya defendiendo su tesis para la licenciatura en educación. Entonces ahí es una barrera porque ella manifestaba, le tenía miedo y le tiene miedo a la computadora. Pero hoy en día la computadora es un recurso básico, un recurso necesario. Y el uso de la tecnología a nivel de aula, pues obviamente es importante. Entonces, lo que tenemos que analizar es cómo podríamos integrar las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el proceso de adquisición del conocimiento. Y cómo podríamos utilizar esas tecnologías en un campo evaluativo. Hoy en día podemos decir que la educación en parte se está virtualizando. Tenemos, por ejemplo, como nosotros la UNED, que tenemos la ventaja de tener una plataforma para el desarrollo de los cursos. Tenemos el uso del Internet para ingresar a ellos. Tenemos tutorías virtuales para poder conectarnos a la hora que se requiere, desde la casa, desde el carro, en el bus, en cualquier lugar. O, al ser grabada, pues poderla observar en cualquier momento. Y entonces eso nos va a hacer reflexionar que hoy en día existen muchas posibilidades para poder disfrutar de una variedad de medios para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas instituciones se apropian de estas herramientas, muchas instituciones a nivel eh, privado utilizan plataformas con programas específicos para que la persona estudiante tenga esa oportunidad de reforzar temas en clase. Nosotros tenemos una plataforma donde está todo el material necesario para desarrollar el curso. Entonces, aquí se está demostrando que hay instituciones que se apropian de herramientas, buscan repositorios, medios y recursos que hay disponibles en la web y son variables, y obviamente la mayoría de acceso libre. Y ahí está el beneficio de las tecnologías de información. En nuestro caso, esto sirve como aulas donde ustedes tienen un punto de encuentro para comunicarse con los tutores, con compañeros, para poder recibir instrucciones, para poder participar en foros, para crear momentos de discusiones. Estas opciones van a proporcionarnos posibilidades de interactuar con el grupo, con el entorno, poder resolver esas actividades evaluativas. A nosotros como educadores, como tutores, dirigirlos a ustedes a utilizar esos recursos y herramientas y tener a mano mucho material para poder ir logrando el propósito, los objetivos de la asignatura. En la actualidad se están llevando a cabo procesos de enseñanza en muchas instituciones a través de la virtualización. Ya es algo muy común, más a nivel universitario, especialmente cuando hay pocos estudiantes, donde se van a generar espacios que no son reales
pero que existen y potencian el proceso de aprendizaje. Y vamos a hablar una ventaja simple y sencilla que ocurrió con los que ya tienen añitos en la UNED y pueden recordar, por ejemplo, cuando se daban tutorías presenciales. Tenían de frente a frente al educador. Ventaja. Pero, por ejemplo, desventaja, no quedaba grabada. Me quedaban dudas, yo puedo volver a observar la tutoría. Ahora, ¿cuál es la realidad de la virtualidad? La virtualidad requiere, por ejemplo, una muy buena conexión a Internet. Y por eso les puse ahí como ejemplo la pandemia en el 2020 y en el 2021. Hablemos del sistema educativo costarricense de primaria y secundaria. 2020, se desarrolla la pandemia. Es necesario, por la cantidad de casos que se manifestaron a nivel país y a nivel mundial, desarrollar una educación de tipo virtual. Y los que estuvieron ese año con hijos en las instituciones, más o menos se acuerdan, nos hablaban de 4 escenarios educativos. Y esos 4 escenarios educativos, ¿a qué nos enfocaban? A el escenario número 1, que era estudiantes que tenían acceso a Internet y a equipo tecnológico. Un escenario 2, estudiantes que solo tenían acceso a Internet, pero no tenían equipo tecnológico. El número 3, tenían equipo tecnológico, pero no tenían Internet. Y el 4, no tenían nada. Analizando las situaciones de nuestro país, hablemos de la parte urbana. Ventajoso, ¿por qué? Porque un gran porcentaje de las familias tienen ambos recursos. Las zonas rurales, no. Entonces ahí es donde habían aparecido las famosas GTA, que era para aquellos estudiantes que no tenían acceso a la web. Lo leían, desarrollaban en casa y entregaban las guías desarrolladas. Desventaja, no todos estaban recibiendo una educación igualitaria. Los que tenían acceso a Internet podían visualizar videos. Los que no, no. En ese momento yo trabajaba en una escuela rural y el acceso a Internet la mayoría lo tenían, pero a través del celular. Entonces había que esperar a que papá llegara en la tarde para poder utilizar esa virtualidad. No podían aclarar dudas en una hora específica y ya las docentes a las 3 de la tarde ya habían salido de trabajar, pues obviamente si papá llegaba a las 4, ¿en qué momento iban a aclarar? Es por ello que cuando volvió a presentarse la elevación de CAM en el 2021, la elevación de casos, se recurrió a suspender las lecciones por un tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque había que ser consciente que nos estaba brindando una educación igualitaria. No todos estaban gozando los mismos beneficios de esa virtualidad. Entonces, para que se pueda desarrollar a nivel educativo, hablemos de primaria y secundaria pública, una educación de tipo virtual, a todos les tendría que llegar los beneficios de igual forma. Todos tendrían que tener, todos tienen que tener los mismos recursos, los mismos procesos de inmersión. Entonces, con base a esto, y ya cerrando lo que es la aparición, los retos de las tecnologías, podríamos decir que el reto número 1 es lograr un proceso educativo
donde se haga inmersión de las tecnologías de información. Un reto número 2 es lograr que los educadores se capaciten en el uso de tecnologías y puedan brindar una educación de mayor calidad. Número 3, deben existir recursos tecnológicos para toda la población estudiantil sin distinción. Entonces, deben equiparse todas las instituciones con recursos tecnológicos. Y para una virtualización, si estamos en un campo sumamente difícil, porque no todo el país está preparado para una educación de tipo virtual. Entonces, ¿qué es evaluar? Es a través de la toma de evidencias, emitir un juicio de valor para una sana toma de decisiones. Es decir, a través de evidencias, tomar un criterio y con base a ese criterio, pues yo poder decir qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer a partir de ese momento? Para buscar una mejora, para buscar un fortalecimiento de la persona estudiante. ¿Y cuando evaluábamos? En todo momento evaluamos. A nivel de clase, en todo momento, y a nivel de vida, en todo momento. Y ya hablamos de los ejemplos de evaluación en nuestra vida cotidiana, la compra de los tomates, la ropa que me voy a poner, porque puede que haga un día frío, porque puede que haga un día caluroso. ¿Cuántas veces no hemos salido a la puerta y observamos hacia el cielo y decimos, ¿llevo sombrilla? ¿No llevo sombrilla? ¿Qué hicimos ahí? Evaluar. ¿Por qué? Porque hice una observación, vi cómo se observaba el cielo. Si vemos unas nubecitas ahí negras, decimos, ah, puede que vaya a llover. Ahí estoy emitiendo un juicio de valor. Puede que vaya a llover. Y esto me va a llevar a una toma de decisiones. Te vi una nube negra. Observación. Puede que vaya a llover. Juicio de valor. Eh, Toma de decisión. Me llevo el paraguas, la sombrilla. Eso es evaluar. Cuando vamos al médico, manifestamos nuestros síntomas. Estamos exponiendo la situación. El médico, con base a ello, toma un juicio de valor. Ah, usted está enfermo, usted tiene esto. Toma de decisiones. Las pastillas o el tratamiento médico que nos van a brindar. Voy a cruzar, voy en la calle, voy manejando, observo el semáforo, veo que cambia de color, ahí está una observación, juicio de valor, hablemos del rojo, me tengo que detener, evaluación, decisión, la toma de decisiones, frenar. Entonces, como así lo hacemos en la vida cotidiana, en el momento de estar inmersos en un salón de clases, nos va a llevar a ese proceso de evaluación, a ese proceso de evaluación. Porque evaluar es un proceso, no es algo que se dice ya, es un proceso que requiere de varios pasos. Un proceso que me da información a través de evidencias.
Esa información me permite emitir un juicio para una sana toma de decisiones. ¿Y qué evaluamos en un proceso educativo? La parte conceptual, el dominio de los conocimientos, en otras palabras, los procesos, las actitudes, y algo que en este momento realizamos frecuentemente, las competencias que se van a desarrollar. ¿Por qué? Porque la evaluación es un proceso que valora el logro de las finalidades y los propósitos. Hablemos de un centro educativo, de un sistema educativo que se basa en las habilidades que debe desarrollar la persona estudiante. Y el docente, como facilitador, debe brindar todos esos apoyos necesarios para realizar un proceso evaluativo de calidad. Permite determinar en qué grado los estudiantes, la persona estudiante está adquiriendo ese conocimiento, esa habilidad que están establecidos en los programas de estudio. Y en la evaluación se toman distintos criterios. Hablemos de que se toma las calificaciones, la conducta, el desarrollo, el esfuerzo, aspectos como responsabilidad. Y eso me permite determinar qué tan adecuado está ese grado o aceptable y qué procesos de mejora tiene que llevar. En este proceso educativo, como lo dice el esquema que está a mano derecha, se evalúa, hablemos de primero que todo de la persona estudiante. Pero no ver la evaluación como un aspecto negativo, sino ver la evaluación como un aspecto que permite brindar una mejora, que permite identificar esas áreas fuertes, esas áreas débiles de la persona estudiante. Y buscar, si es un área fuerte, reforzarla, mantenerla. Si es un área débil, pues tratar de convertirla en una fortaleza. Al docente, la evaluación le permite, con base a ese criterio que nos reflejan los estudiantes, valorar si mi proceso didáctico es el adecuado. Si debo cambiar. Hay docentes que les dan, por ejemplo, hablemos de segundo ciclo por áreas, las famosas por áreas. O hablemos de asignaturas complementarias que les dan a varios niveles. Y tal vez, por ejemplo, la 4.1 comprendió el tema de matemática como yo se lo enseñé. Y voy a la 4.2 y no funcionó. ¿Por qué? Porque los estudiantes no son todos iguales, a pesar de desarrollar lo mismo. Y dos, porque me va a permitir a mí decir, bueno, no lo dominó, no comprendió ese proceso de enseñanza, pues modifico mi plan para lograrlo. Permite evaluar la institución, ¿por qué? Porque a través de los resultados me permite reflejar la calidad educativa del centro educativo. Y cómo poder reforzar. Ver las áreas fuertes de los docentes, ver las áreas débiles de los docentes, y al igual
que el docente toma la decisión de los alumnos, la institución toma la decisión de los docentes. ¿Cómo mejorarlo? Mejora los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del análisis de la situación y de los resultados que se están brindando. ¿Por qué? Porque la evaluación es un proceso que se da a lo largo de todo el año educativo. Conlleva la valoración de los resultados de cada una de las personas estudiantes que están inmersas en ese proceso para tomar decisiones que mejoren el proceso de enseñanza y se alcancen las metas propuestas por el docente. Permite mejorar procesos educativos para lograr los aprendizajes esperados que me envían o me instruyen los programas de estudio. Porque permite que la persona estudiante desarrolle competencias, destrezas y habilidades para, como te dijo hace un rato, el fin de la educación, incorporar a la sociedad, a su vida, a un mundo globalizado. Permite el cambio de metodología, estrategias o técnicas para ajustarlas a una realidad y a la necesidad de los educadores, a la necesidad de los educandos, a ese contexto en el que está inmerso el centro educativo. Y aunque malamente decimos que medir es evaluar, porque medir era poner un numerito, por ejemplo, pero analicemos, ¿qué me dice ese numerito? Juan y Ana son dos compañeros de cuarto grado. Están trabajando, perdón, en matemática, los dos obtuvieron como promedio final, medición, un 70. Para muchos, aceptable. Pero ¿qué me dice a mí ese 70 como educador? ¿Qué es lo que pueden dar? Pero si yo le pregunto al docente, ¿por qué se ganó un 70? ¿Cuáles son sus áreas débiles? El estudiante pudo tener como área débil las operaciones básicas. Y el otro, la parte estadística. Les dio 70 a los dos, pero sus puntos débiles eran diferentes. Entonces no nos podemos basar en una medición para una toma de decisiones. Es la medición, valoro las evidencias y ahí sí. ¿Por qué? Porque 10 estudiantes pueden tener un 95 de promedio, pero uno pudo fallar la multiplicación, otro la división, otro no suma, otro no resta, otro no lee cantidades, otro no tiene la capacidad de resolver problemas, pero a todos les dio la misma nota. A todos los medí, pero para evaluarlos debo conocer, con base a esa medición, qué es aquello que se debe mejorar. ¿Y a través de qué lo hacemos? Pues obviamente recuperar esa información. Podemos utilizar distintos instrumentos. Y si nos vamos, podemos hablar de pruebas. Y lo vamos a ver en una unidad más adelante, 2 unidades. Una prueba oral, esa no la utilizamos nosotros prácticamente porque esa prueba es para idiomas. Una prueba escrita o en informática educativa por lo general, formación tecnológica, pruebas de ejecución, el aprender haciendo.
Esa evaluación la puedo realizar a través de un instrumento de observación. Esa evaluación la puedo hacer a través de un instrumento como una lista de cotejo, una escala numérica, una rúbrica o escala de desempeño. ¿Y esos instrumentos qué son? Según la definición del lado izquierdo, evidencias de la recopilación de la información. Y ahora nos vamos a desviar un poquitito acerca de esos procesos de evaluación, diagnóstico formativo y sumativo. De manera global, porque en la unidad 2 lo vamos a reforzar y va a ser parte de la tarea 2. Y volvemos. ¿En qué momento evaluábamos? En todo momento se realiza un proceso de evaluación. Y a nivel de clase, a nivel de mediación pedagógica, vamos a hablar de una evaluación diagnóstica, de una evaluación formativa, de una evaluación sumativa. De la evaluación diagnóstica podemos decir que es el punto principal de evaluación al iniciar un proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque esta me va a permitir a mí comprender cómo entró la persona estudiante. Entonces, me permite identificar qué necesidades antes de iniciar un tema, antes de iniciar un ciclo lectivo, qué necesidades del tema anterior, del tema básico que necesito para desarrollar o del año anterior, para poder dar de la mejor forma este tema. ¿Por qué? Porque busca ayudar a la persona estudiante. Siempre pongo ejemplos numéricos, ejemplos de matemática, pero es la forma de que nos quede claro. Por ejemplo, ¿cómo voy a ver yo la división sin saber si el estudiante domina la multiplicación y domina la resta, que son dos procesos importantes para realizar una división? ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, voy a ver la división, ¿qué podría ser de diagnóstico? Una práctica de operaciones, suma, resta y multiplicación. Si 10 estudiantes no saben restar, ¿cómo voy a darles la división si es un proceso de parte de la misma? Si 5 estudiantes no multiplican todavía, aún utilizando las tablas, ¿cómo voy a desarrollar la división? Y si la división es la operación inversa de la multiplicación, no podría. Entonces, esa es una función de la evaluación diagnóstica. Yo no puedo poner a un estudiante a desarrollar un párrafo si no sabe lo que es una oración. Si yo no sé si él es capaz de redactar redacciones. Yo no puedo a un estudiante ponerlo a hacer una descripción si él no sabe lo que es un adjetivo calificativo. Entonces, esa evaluación diagnóstica se realiza siempre al iniciar el tema. Antes, erróneamente, se utilizaba en febrero, se les aplicaba una prueba inmensa a la persona estudiante de los contenidos del año anterior. ¿Y qué fin tenía? Ninguno, porque muchos docentes ni lo calificaban. Entonces, yo voy a iniciar un tema a través de una lluvia de ideas, a través de un juego, a través de preguntas generadoras, un mapa conceptual.
trabajo los temas necesarios o los subtemas necesarios previos para poder adquirir ese conocimiento. Y eso me va a brindar mucha información o un refrescamiento para todos los estudiantes. Pero cuando yo tenga esa información, yo ya puedo decir, de aquí yo arranco para lograrlo. Porque ya sé cómo está el estudiante, cuál es la condición en la que se encuentra. Y una vez que ya sé la condición de ese estudiante, pues obviamente ya puedo decir, voy a realizar el proceso de planificación. Voy a desarrollar mi planeamiento. Ya realicé mi evaluación diagnóstica. Ya noté cuáles son las áreas débiles de mis estudiantes. Si hay áreas débiles, voy a desarrollar ese proceso. Un proceso rápido de reforzamiento. ¿Para qué? Para poder iniciar el desarrollo del tema. Ya tengo mi plan, ya voy a trabajar con los estudiantes, veo cuántas lecciones requiere ese proceso. Y durante ese proceso yo voy a estar evaluando a la persona estudiante. ¿Cómo? Simple y sencillamente puede ser con la observación. Entonces, yo ya di el tema. Yo ya encontré en la evaluación diagnóstica que 5 estudiantes no me dominan la resta. Les reforcé un poquitito la resta, yo creo que ya lo lograron. Entonces ya empiezo a ver la división, ya veo que es un reparto, ya que veo que es un reparto equitativo, los pongo a jugar de hacer repartos equitativos y no equitativos, con platitos, con lo que sea, ya voy enseñándoles la posición de la división, voy explicándoles cómo se realiza, voy explicándoles con colores y con la tabla de multiplicar cómo va ese proceso, y ahora sí, ya los reto a hacerlo a ellos mismos. Y en ese proceso yo voy pasando pupitre por pupitre y voy observando lo que están haciendo. Yo ya tenía que Juan no dominaba la resta. Y yo creo que ya lo hace. Entonces, mira, vamos a ver Juan, ¿cómo restó? Eso que estoy haciendo es una evaluación de tipo formativo basado en la observación. Es un mecanismo de control, ver cómo están avanzando. Chicos, vamos a pasar algunos a la pizarra. ¿Quién quiere pasar? Ah, mira, él divide bien. A él no, pero lo intentó, se ofreció. Vamos a ayudarlo entre todos. Ya me permite identificar quién va dominando eso. Eso es un proceso de progreso. El recorrer un aula a la par, ir observando cómo están trabajando, cómo van desarrollando este proceso, nos permite encontrar otras debilidades que tal vez no lo habíamos visto en el diagnóstico. Nos permite reorientarlos y decir, eso no se hace así, trabajémoslo de esta forma. Eso es un seguimiento del estudiante. A tal punto que si un padre de familia llega y me pregunta, viera que le costó un poquitito la división. Él no comprende que la resta debe realizarla en este momento o no sabe que debe bajar este numerito y observar qué número se formó. Porque estábamos dividiendo por 2 y no vio que era impar, que le sobraba 1, que al bajar se convertía, por ejemplo, en 18. Entonces, mamá, necesito que practique en casa. O ahí lleva unas divisiones sencillitas, pequeñitas, para que siga trabajando en casa. Eso es una evaluación formativa, porque durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, tuve la capacidad para decirle, estas son sus debilidades, trabajemos esto, apoyémoslo. Yo no concibo un educador que pasa sentado todo el proceso educativo en su escritorio y los estudiantes trabajan. ¿En qué momento
revisa. ¿En qué momento lo hace? Y la evaluación sumativa, y ahora sí, ya encontré las debilidades, ya las trabajé en clase, ya di el tema nuevo, ya lo reforcé, pude darle seguimiento a los estudiantes que presentaban debilidades. Ahora sí, voy con la evaluación sumativa, la que va a asignar un numerito para la calificación. Se realiza al final del proceso, me permite identificar, sabe, no sabe. Pero ahí volvemos a lo mismo. Hasta ahí el sabe, no sabe es una medición. Y yo necesito tomar decisiones. Y eso se realiza después de que yo sepa cuáles son las debilidades finales de las personas estudiantes. ¿Cuál es la más común? La sumativa, porque le damos una nota en la que por lo general decimos esto lo hacemos. ¿Cuál debería ser la más común? La formativa, porque está evaluando todo el proceso. Ahí inclusive recordemos que evalúa al educador y su proceso metodológico. Pero ojalá, lo ideal sería que la más común sea las tres. La diagnóstica al inicio del proceso, la formativa durante y la sumativa al final, que me permiten realizar la toma de decisiones finales. Luego está la evaluación según el agente, y la evaluación según el agente puede ser heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. La autoevaluación es cuando el estudiante es capaz de evaluarse a sí mismo. ¿Qué característica tiene este proceso de autoevaluación? Tiene que ser un proceso honesto. Tiene que ser un proceso honesto. ¿Por qué? Porque él tiene que aprender a identificar qué le cuesta y qué no le cuesta. Es decir, él tiene que aprender a identificar sus necesidades y ser sincero. Por eso muchas veces de estos instrumentos, por ejemplo, cuando aplicamos instrumentos autoevaluativos, utilizamos una lista de cotejo para que el estudiante diga si lo hago o no lo hago. Pero lo principal es enseñarle ese valor. Se basa en intereses, tenemos que tomar en cuenta las características de la persona estudiante y con esa honestidad, pues obviamente, el desarrollo de valores. Porque qué bonito es que llegue un estudiante y se me acerque y diga, profe, es que no entiendo esto. Usted me podría explicar. Eso es un proceso de autoevaluación. La coevaluación es entre pares, entre estudiantes. Yo evalúo a mi compañero me evalúa a mí. O se realiza entre varias personas. Igual implica un desarrollo de valores, como la honestidad también. Y tienen que ser criterios muy claros evaluativos. ¿Para qué? Para que la persona estudiante pueda decir sí o no. Y tanto la coevaluación como la autoevaluación me van a dar aspectos como muy generales. Pero se basan en criterios del mismo estudiante o de un compañero. Entonces hay que ver qué tan funcional podría ser para una sana toma de decisiones y para yo tomar criterios en el proceso de desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, el proceso metodológico. Y la heteroevaluación, pues la que realizamos nosotros como docentes. Ahí sí hay un proceso de valoración del alumno, es unidireccional, ya me permite tomar evidencias, me permite desarrollar criterios. Y lo más sano, pues la toma de decisiones.
¿Por qué? Porque diferenciando de evaluación, la medición era cuantificar. Se basa en el resultado por lo generalmente de pruebas, mismas que deben ser objetivas. Responder a criterios de evaluación. Y que la medición es donde me detengo a qué resultado tuve, pero la evaluación va más allá porque es la toma de decisiones. Cuando hablamos de la didáctica de la evaluación, pues obviamente vamos a partir que la didáctica viene de la palabra discacu, que significa propio y adecuado para enseñar o para instruir. La didáctica implica todo el proceso de enseñanza y aprendizaje a través del análisis de las técnicas, de los instrumentos, de los métodos, para que se pueda brindar un proceso de aprendizaje exitoso que permita generar el conocimiento. Conocimiento me va a llevar a procesos como variabilidad, diversificar ese proceso, diversificar esas técnicas, esos métodos de enseñanza, revisar qué es lo que realmente estoy haciendo, buscando una mejora continua, viendo a ver si ese proceso o los propósitos de la educación fueron efectivos. ¿Para qué? Para analizar constantemente la teoría, la aplicación de las prácticas que permite revisar la efectividad de lo que brinda en la teoría y de lo que puse en práctica. Es responsabilidad de todos los docentes estar en constante actualización. ¿Para qué? Para poder modificar ese proceso de enseñanza y aprendizaje y actualizarlo a través del tiempo. Con mejoras, con el uso de la tecnología, con el uso de juegos, con el uso de instrumentos, con actividades más tipo creativas. Hoy en día está de moda el trabajo en STEAM, que es a través del uso de la tecnología, de la creatividad, de la parte artística del estudiante, de la integración de asignaturas. Y desarrollar actividades que puedan ser más atractivas para las personas estudiantes. Y atrapar ese interés es sumamente básico para que se lleve un proceso de enseñanza y eficiente. Y ya vamos cerrando prácticamente con tipos de evaluación. Una evaluación de tipo alternativa, auténtica, tradicional y por competencias. Entonces hablemos primero de una evaluación de tipo tradicional. Cuando hablamos de una evaluación de tipo tradicional, nos enfocamos en teorías que son de tipo conductista, es decir, se basa más que todo en lo sumativo. Se basa en la parte memorística del estudiante. Aquí no nos interesa conocer el cómo la persona estudiante construye el conocimiento o cuál es el proceso que utilizó el estudiante para tener una respuesta. En la evaluación de tipo tradicional, lo que me interesa es el resultado. Vean qué interesante la última parte de esa filmina que dice, deja en segundo plano
el análisis del proceso, eso no es fundamental. ¿Por qué? Porque como se dijo anteriormente, se basa en la importancia de la memoria, de los contenidos que dieron pie a tener una nota, el famoso numerito. Es decir, buscar quién aprobó o reprobó un curso. Los errores no son un criterio de mejora o una fuente para aprender, para mejorar. Los errores aquí se consideran negativos. Y esta es la evaluación de hace muchos años. Como se decía anteriormente, porque lo único que me interesa es un numerito que me dé un resultado definitivo. ¿Y vamos a tomar una decisión en esa evaluación tradicional? No, porque lo que me interesaba es aprobó, reprobó. Punto. La evaluación de tipo alternativa, vamos a crear la importancia de la observación, la importancia de las habilidades que está desarrollando esa persona estudiante a través de un periodo lectivo. Recordemos que en la evaluación tradicional no sabíamos cómo el estudiante estaba aprendiendo, ni cómo asimilaba el currículo, ni cómo llegó a la solución del problema. Eso pasaba en la evaluación de tipo tradicional. Aquí sí me interesa ese proceso educativo. Me interesa que el estudiante experimente. Me interesa conocer el desarrollo de cada uno de los estudiantes por separado. Me interesan los juicios que va a dar el estudiante. Pero vean qué interesante. Aquí lo importante es la participación del estudiante en su misma evaluación. ¿Por qué? Porque me va a proveer información evaluativa que me va a facilitar el desarrollo de ese proceso. ¿Por qué? Porque en la evaluación alternativa evaluamos durante todo el periodo educativo. Se evalúa en todo el contexto del estudiante, es decir, ese conocimiento en su comunidad, en el centro educativo, en la casa, en el aula, en cualquier espacio en el que esté inmerso, cómo lo va a desarrollar. Hacemos un uso de otros métodos, porque en la evaluación tradicional únicamente nos enfocábamos en los exámenes y en las tareas. Aquí los voy a poner a crear, voy a trabajar portafolios, voy a ponerlos a discutir al desarrollo del pensamiento crítico a través de debates, a ponerlos a planear proyectos de vida, a ponerlos a analizar estudios de casos, donde el estudiante sea capaz de también desarrollar un proceso de autoevaluación consciente y un proceso de coevaluación. ¿Por qué? Porque en la evaluación tradicional evaluábamos conceptos nada más, el conocimiento. Pero aquí, además del conocimiento, vamos a evaluar todo el proceso y los productos que me realizan eso. ¿Qué enfatizaríamos ahí? Las fortalezas del estudiante. Y en la evaluación tradicional, lo que me importaba era dar un juicio de valor, un resultado final, aprobó o no aprobó. Pero aquí es, ay, mira, este estudiante tiene estas fortalezas.
Es un proceso sumamente flexible, puede cambiar. En otras palabras, esta evaluación alternativa se basa en crear más espacios formativos de evaluación. Recuerden que la evaluación formativa era el durante el proceso. Una evaluación por competencias certifica los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con una serie de competencias que han sido establecidas previamente. Tenemos un modelo actualmente que busca el desarrollo de muchas competencias. Entonces, al desarrollar el tema, yo tengo que decir, ay, mira, esta competencia es necesaria que la desarrolle. Ese desempeño de los individuos es vital en todas las tareas que desarrolla. ¿Por qué? Porque tiene que desarrollar una cantidad específica de competencias que son necesarias para resolver ciertas actividades. Aquí puedo jugar con laboratorios, puedo jugar con proyectos, puedo jugar con estudio de casos, puedo jugar con tareas. Vean que es casi lo mismo que una evaluación alternativa. Nada más que aquí tengo que definir cuáles son las competencias que tiene que desarrollar la persona estudiante. Y esas competencias no nos vamos solamente a conocimientos, sino también a conductas, aspectos funcionales, aspectos complejos. ¿Y cuál sería mi función en una evaluación por competencias? Tengo que ser extremadamente observador. ¿Por qué? Porque tengo que ver las distintas competencias de las distintas áreas que deben desarrollar. Porque debo observar cómo es su rendimiento a través de simulaciones, a través de proyectos, a través de pruebas. Y las competencias pueden ser de tipo conductual, que son los comportamientos claves de las personas. Hablemos de una sociedad. Funcional, ¿por qué? Porque valora atributos que debe tener la persona para cumplir con los propósitos de ese proceso. Constructiva, porque debe combinar habilidades, conocimientos, destrezas para resolver la situación que se le está presentando. Y complejo, porque todo eso se va a conjugar para su desarrollo social, para su desarrollo personal, para el mejoramiento de la calidad de vida, entre otras. Y si comparamos esta evaluación de competencias con la tradicional, recordemos que el modelo tradicional responde a las necesidades de procesos productivos ya especializados, como las competencias busca las formas de organizar esos procesos, es decir, va un poquito más allá. En la evaluación tradicional, los contenidos nos van a llevar a programas ya de tipo académico, es decir, conocimientos, como en la de competencias, ver lo que se espera obtener de la formación a través de la integración de varios factores. Por último, tendríamos la evaluación auténtica. Y la evaluación auténtica demanda que los aprendizajes se deben resolver a través de tareas complejas, utilizando conocimientos previos
aprendizajes nuevos y las habilidades que permiten el resolver problemas de la vida real. Es decir, que busca una evaluación auténtica, enfatizar el desempeño de la persona. En otras palabras, la evaluación auténtica busca evaluar aprendizajes según el contexto en el que se está inmerso. Es parte alternativa porque busca hacer un cambio de la evaluación de tipo tradicional. Busca apoyarse también de la autoevaluación para desarrollar destrezas de reflexión sobre cómo es su aprendizaje. Busca el apoyo de la coevaluación para crear un proceso de evaluación formativa. En otras palabras, en la evaluación auténtica, los estudiantes buscan cómo resolver actividades complejas a través de conocimientos previos y las habilidades que posee. El papel del docente como realimentador es sumamente importante. ¿Por qué? Porque le permite al estudiante conocer cuál es el progreso que está realizando. La autoevaluación le permite reflexionar hacia sí mismo cómo es su avance y aprendizaje. Las competencias son importantes, también se conjugan y son varias. ¿Por qué? Porque cada competencia se va desarrollando de acuerdo a las habilidades que se les va a dar. Y se considera auténtica. ¿Por qué? Porque es importante. Porque va a estar inmersa, perdón, en el proceso de desarrollo particular como persona, social, porque está inmerso en un contexto, y profesional, porque le va a servir para su futuro. Ahora, ¿quién es el informático evaluador? Con base a todo esto, ¿qué quiero tener yo en mi centro educativo como persona que pueda laborar en ese laboratorio de informática, en esa asignatura de en primaria formación tecnológica y en secundaria las especialidades relacionadas a informática educativa? Quiero un docente que sea consultor, es decir, que sea capaz de buscar materiales y recursos que puedan servirle de apoyo en el proceso educativo para formar a esa persona estudiante que se le ha asignado, que pueda colaborar con esos estudiantes y enseñarles cómo pueden acceder a esa información, para qué se les está brindando esa información. Y obviamente, como consultor, debe ser especialista en el uso de la tecnología. Siguiendo hacia la izquierda, debe ser un docente, que sea colaborador, es decir, que sea capaz de trabajar colaborativamente a nivel personal, a nivel institucional, que fomente el trabajo colaborativo con sus estudiantes y que en caso de desarrollar una asignatura en forma virtual, pues obviamente aplique esos usos de las TIC de forma colaborativa. Debe ser un trabajador calificado y solitario. Calificado porque debe tener todos los conocimientos necesarios para poder desarrollar
una asignatura como la que se le está presentando. Y solitario, porque debe aprender a trabajar desde el hogar, debe aprender a trabajar en forma de teletrabajo, debe saber cómo buscar y recuperar información, debe saber cómo emplear herramientas de comunicación, tanto sincrónica, directa, de tú a tú en el momento, o asincrónica, para comunicarse con los estudiantes, con sus compañeros, con sus jefaturas. Como todo proceso educativo, y lo demanda la política educativa y política curricular, el estudiante es el centro de aprendizaje, por tanto el docente debe ser informático educativo, facilitador de ese proceso de aprendizaje, donde lo que nos interesa es el aprendizaje más que la enseñanza. Es decir, pensar en ese estudiante que se desea formar, un estudiante capaz de resolver problemas, un estudiante con un pensamiento crítico dentro de ese entorno de aprendizaje y la capacidad para tomar decisiones. Es desarrollador de cursos y materiales de una forma constructivista, dejando de lado conductual o conductista ese proceso educativo. Debe ser un supervisor académico porque debe encontrar las necesidades de los estudiantes para su mejora, para la formación, para que el estudiante sea capaz de superarse. Ayudar a sus estudiantes en su formación, en comprender las necesidades no solo académicas, sino personales y sociales. Aprender a realizar un seguimiento y la supervisión del estudiante. En resumen, el informático evaluador debe estar en formación constante para aprender técnicas, estrategias, procesos de comunicación, de evaluación, utilizando las tecnologías de información. Debe ser un líder donde oriente y guíe a los estudiantes a través de lo que le solicita el programa de estudios y enfocándose en el uso de las tecnologías. Debe ser un docente capaz de desarrollar competencias de investigación, crear estrategias de cómo valorar, de cómo evaluar y cómo utilizar distintas herramientas para estar inmerso en una enseñanza sincrónica o no. Es decir, constante formación en competencias pedagógicas y ser un líder formador de formadores. Muy bien, y ahora sí, para cerrar, vamos con la explicación de la tarea. Número 1, que corresponde a un cuadro analítico de 4 entradas. Y vamos a ir explicando punto por punto según las indicaciones. Según las indicaciones de la tarea. Vamos a leer el capítulo 1 de la unidad didáctica, la evaluación de los aprendizajes en el siglo XXI. También pueden utilizar otras fuentes como las que están inmersas en la plataforma, la importancia del uso de las normas APA, las consultas bibliográficas,
el uso de la tutoría virtual, recordar que va a ser grabada, que fue grabada, perdón, que en los próximos días se les va a compartir el link para que ustedes puedan reforzar esos temas. Y ahora sí, comenzamos con el trabajo. Punto número 1, la portada. La portada, el nombre de la universidad, asignatura, el código, nombre de la actividad, actividad número 1, cuadro analítico de 4 entradas, nombre de la persona docente, mi persona, Alejandro Mora, y tercer cuatrimestre 2024. Según las normas APA, pueden utilizar letra Arial 12. El primer paso después de la portada, la siguiente página es una introducción. Esa introducción es de máximo una página, mínimo una página, es decir, una página completa de introducción, donde van a establecer 3 ideas acerca de la importancia de los retos de la evaluación de los aprendizajes del siglo XXI ante los efectos actuales de la revolución tecnológica. Entonces, ¿por qué es importante aplicar a través de la evaluación de los aprendizajes aspectos considerando o involucrando la tecnología, según las necesidades de la tecnología hoy en día? Ese es el primer paso, esa introducción. Y aquí está el cuadrito de triple entrada. Vamos a hablar de los 4 tipos de evaluación, que es una evaluación tradicional, la memorística, la alternativa, la por competencias o la auténtica. Entonces, punto número 1, define el concepto aportando mínimo 3 elementos importantes de la evaluación tradicional. 3 elementos importantes de la evaluación alternativa, 3 elementos importantes de la evaluación por competencias y 3 elementos importantes de la evaluación auténtica. Es decir, 3 aspectos generales que caracterizan a cada uno de esos tipos de evaluación. Después van a desarrollar un ejemplo dentro del contexto escolar, un ejemplo claro, y ahí se les está poniendo el ejemplo. En la escuela tal, el profesor desarrolla una clase donde, recordemos que la tradicional lo que me interesaba era el numerito. Entonces, por ejemplo, en la escuela Ricardo Jiménez, el profesor Juan planteó un examen, un único examen para valorar la asignatura de formación tecnológica durante el primer semestre para cuarto grado. Porque lo que me interesa es el numerito, para considerar si el estudiante aprobó o no aprobó. Ubique este tipo de evaluación desde la evaluación sumativa, formativa o diagnóstica. Anote 3 instrumentos que puede utilizar siguiendo el ejemplo que usted mismo acaba de crear. Entonces, yo puse un examen. Entonces, ejemplo de un instrumento es una prueba sumativa. Una prueba sumativa. Es un ejemplo. Ustedes brindan 3. En la unidad 3 vienen los instrumentos. Entonces, ahí se pueden enfocar para ver qué tipos o cualquier cosa me consultan por correo. Y para cada instrumento, ustedes me van a justificar el por qué considera que este instrumento fueron los más aptos para el ejemplo que usted ha desarrollado. Entonces yo dije que desarrolló una clase en la que realizó una prueba sumativa, por ejemplo. Entonces, el instrumento utilizado fue una prueba sumativa de ejecución. ¿Por qué considero que fue el medio más idóneo para este tipo? Porque una asignatura como formación tecnológica en la que el estudiante aprende haciendo, lo más ideal es una prueba de ejecución donde se evalúan los procesos. Ahí estaría mi primer ejemplo de tipo de evaluación y por qué lo utilizó, por qué fue idóneo. Entonces, es analizar cada uno de esos aspectos uno por uno. Hago lo mismo con una evaluación alternativa, con una evaluación por competencias y con una evaluación auténtica. Y después de ese cuadro, pues van a realizar una conclusión de 3 ideas, 3 párrafos
acerca de por qué la virtualización, perdón, con 3 ideas, los efectos de la virtualización sobre las formas de ejecutar el proceso de enseñanza y aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes. Es decir, la educación virtual me permite ejecutar un proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación virtual me permite evaluar los aprendizajes. Y utilice 3 referencias. Una puede ser el libro y otra puede ser referencias de la plataforma o alguna otra referencia que ustedes consideren o encontraron en la web. Suben ese archivo en formato PDF, me lo envían antes del domingo de la otra semana a las 11:55. Respetemos el uso de, ojalá el no uso de plagio, ya que se les aplicaría ese instrumento. Lastimosamente, revisar el instrumento una vez que lo enviaron, cuando ya le dan entrega al trabajo, descárguenlo ustedes mismos y vean qué enviaron. Han ocurrido varias situaciones donde me envían otros trabajos, se equivocaron de otras asignaturas y si no hay justificación no se los puedo evaluar. Y si no pudieron presentarme la tarea, tiene que ser una justificación con un comprobante que me permita poder evaluárselas. Lo que les dije a inicio, es importante revisar esa rúbrica para que sepan que cumplieron con todo lo que se les solicitaba. Cualquier consulta, foro de dudas o en la página introductoria están todos los medios de comunicación. Esas dudas deben ser puntuales. Repito, portada, introducción, cuadro comparativo, conclusión. Me devuelvo, introducción, en la que ustedes me indiquen la importancia de los retos de la evaluación de los aprendizajes hoy en día, según la revolución tecnológica que estamos viviendo. Cómo los avances tecnológicos son importantes y deben ser incorporados en los procesos educativos. Con la evaluación tradicional alternativa por competencias y auténticas, me van a notar qué significa con 3 aspectos importantes de cada uno de esos. Basémonos en el cuadro, en los ejemplos que se les planteó. Un ejemplo de cómo, un ejemplo bien redactado de cómo se utiliza en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ese ejemplo, podríamos enfocar qué instrumentos podríamos utilizar a nivel diagnóstico formativo sumativo, según el ejemplo que se planteó, y justificar con 3 razones por qué el instrumento seleccionado fue el más adecuado. Y les tiro otra vez el ejemplo. En la tradicional podemos hablar del concepto aportando 3 elementos, de aquello de que se enfatiza en la parte memorística, que lo que me interesa son los resultados finales y lo que me brinda es el conocimiento de si aprobó o no aprobó el estudiante. Ahí hay 3 elementos en esa definición. Un ejemplo bien claro, en la escuela Ricardo Jiménez, el profesor Juan de 4º grado desarrolló una clase de formación tecnológica donde iba a analizar el proceso de creación de realidades a través de la aplicación Scratch, donde inició con un diagnóstico en la que el estudiante montaba un escenario y autoevaluaba su avance. Durante el proceso fueron modificando aquellas conductas que fueron encontradas como debilidades y el docente pasó estación de trabajo por estación de trabajo, observando la incorporación de los procesos o procedimientos o indicaciones para que los elementos de Scratch que se plantearon fueran logrando el objetivo establecido. Ahí está la parte formativa. Y al final de la unidad aplica una prueba de ejecución
donde puede comprobar la adquisición de los conocimientos. Entonces, en la parte evaluativa utilizó una lista de cotejo donde el estudiante se autoevaluaba anotando sí o no realizaba los distintos pasos. En la parte formativa, a través de la observación y con una rúbrica, fue observando que el estudiante iba logrando o no el desarrollo de los distintos procesos de programación de Scratch a través del juego que se le presentó. Y en la parte sumativa utilizó una prueba de ejecución para que la persona estudiante demostrara los conocimientos adquiridos y brindar la calificación final. Ahora, ¿por qué sí considero que estos instrumentos fueron los más aptos? En la lista de cotejo de autoevaluación fue apta porque el estudiante está siendo sincero sobre los conceptos que domina y no de lo que se le está solicitando. La observación a través de una lista una escala numérica me permitió conocer el nivel de avance del estudiante a través de todo el proceso educativo y ver cómo cambió desde el inicio del desarrollo del tema hasta el final. Y la prueba de ejecución porque me permitió que el estudiante sin ayuda me pudiera demostrar los conocimientos adquiridos. Ahí estaría el trabajo de la evaluación tradicional. Y eso me lo hacen con los otros 3 tipos de evaluación. Los ejemplos bien justificados, no poner una clase de informática. Ahora, todos los ejemplos deben ser enfocados al área que estamos trabajando. No quiero ver ejemplos de ciencias, no quiero ver ejemplos de matemática, de español, porque estamos en informática educativa e información tecnológica. Los comentarios que realicen claros y fundamentados, los ejemplos que se brinden y evite el plagio. Recuerden participar con tiempo, si tienen dudas ahí están, Interno Educaú, foro de dudas, mi correo electrónico o el teléfono para dudas urgentes. Recordar que cada logro comienza con la decisión de intentarlo. No podemos decir que no va a ocurrir si no lo intentamos. Cualquier duda y consulta, con demasiado gusto. Recordar que estoy para servirles y me voy a quedar conectado un ratito para aclarar dudas. Muchísimas gracias por su colaboración y por haberse conectado. Muchas gracias. Te tengo grabación.